Muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre un artículo relacionado a las bases científicas de la motricidad humana, cuyo artículo lo daremos a expresar mediante un mapa conceptual que realizamos en conjunto con mi compañero Yoxan Needham y quien les habla Sabrina Allende. Los autores de este artículo, llamado Bases científicas de la motricidad humana, son Cristian Martínez Salazar y Rodrigo Vargas Vitoria. A modo de introducción, se plantea que la educación física, según Aristóteles, Platón y Sócrates, dicen que nace en Grecia junto con la gimnasia. Sin embargo, este artículo igual plantea acerca de que la educación física nace en el siglo XIX, en conjunto con la gimnasia, y en el medio siglo nacen los deportes. Esta educación física que se propone en el siglo XIX habla acerca de incorporar la higiene y la salud corporal en las personas que practican la educación física. Y según en la actualidad, esto no ha cambiado, ya que según las nuevas bases curriculares se habla acerca de que se sigue manteniendo estos hábitos de buscar la higiene y la salud corporal, según Martínez y Gómez en el año 2006 y 2008 respectivamente. Y según el Mineduc, en el año 2010, lo que busca la educación física es contrarrestar los efectos del sedentarismo. Por otra parte, este artículo habla acerca de que la formación de la educación física nace en el método cartesiano, que es un modo analítico y se basa básicamente en analizar los componentes por separado. Por una parte, habla de un paradigma de la complejidad y por otro de un paradigma simplista. ¿Qué quiere decir esto? Que el paradigma de la complejidad, todo se podía interrelacionar. También se buscaban semejanzas y similitudes entre ellas. Y luego de esto, Descartes, desde una perspectiva simplista, nos habla acerca de que la práctica deportiva debe estar basado en 5 conceptos: la técnica, el aprendizaje motor, la teoría del entrenamiento, el desarrollo de las capacidades, tanto sean bio, físico y motrices, así como también el método científico humanista, que privilegia lo motriz basa el aspecto humanista sobre las actividades motrices. Con respecto al paradigma simplista, habla acerca de 2 puntos: el físico y el teórico. Que el teórico pasaría a primer plano, en cambio el físico a segundo plano, ya que no tiene mucha relevancia este paradigma y no genera conocimiento válido, y básicamente este modelo se cancela o se aplaza. Por eso pasa a segundo plano. Ya que Tefariki el año 2006 y Toro el año 2005 hablan acerca de que la distribución de horas de los sistemas educativos hace parecer de que las clases físicas pasan a segundo plano, ya que se privilegian más las clases teóricas, es decir, las clases de matemática, lenguaje, ciencias, biología, etc., pasan a primer plano. Habla con respecto de que si las clases de educación física se pueden aplazar, sí se pueden, porque privilegian las clases teóricas sobre las clases prácticas, en este caso la clase que nos compete, que es la clase de educación física. También Descartes habla acerca de el racionalismo en el siglo XVIII y el dualismo, que es cuerpo y espíritu. El racionalismo, el hombre está conformado por el res capitans y por el res extensa. ¿Qué quiere decir esto? Res capitans, una sustancia pensante, y res extensa, un cuerpo pensante. Eso él hablaba de que el hombre estaba conformado por esas 2 sustancias. El res capitan habla acerca del cuerpo y de la acción sobre sí mismo, y que el alma muchas veces no comprende. En cambio el alma puede, pero no siempre puede regular el cuerpo. El cuerpo actúa de tal manera que el alma no lo comprende, y el alma en algunas ocasiones sí logra comprender. De esto habla el racionalismo en el siglo XVIII. O sea que el cuerpo es básicamente una extensión y el alma habla del pensamiento. Por otra idea, Descartes también señala el dualismo, como dije anteriormente, espíritu y cuerpo, y que habla de 2 mundos. En el anterior hablaba de 2 sustancias, en este habla de 2 mundos. El mundo de las ideas o verdades y el mundo de las cosas materiales o reflejos. Esto quiere decir que la suma de estas 2 sustancias se relacionan, pero no se combinan. ¿Qué quiere decir? Que existe una esencia corporal y una esencia de la razón. La de la razón habla acerca de las cosas materiales y la corporal de las ideas o verdad.
La esencia corporal son las ciencias naturales y el cuerpo asimilado como una máquina. Busca que el cuerpo sea una máquina. En cambio, la ciencia de la razón habla solamente del movimiento de esta, se involucra más con el espíritu. Esto lo dice Paez et el año 2006. De esto habla a modo de introducción y un poquito pasando al desarrollo sobre lo que dice este artículo de las bases motrices de la ciencia humana. Bien, siguiendo con la línea de Sabrina, explicando un poco cuál es la importancia de definir y conceptualizar lo que es la motricidad humana, ya que es uno de los ejes regentes de nuestra práctica como docente de educación física y de la pedagogía y de la educación física como tal. Dice que la motricidad humana se centra en tres pilares, que es la disciplina de la educación física, una disciplina pedagógica, la entiende a la motricidad humana como una ciencia empírica, ¿cierto? Y se basa también en el conocimiento. Esto está definido por la Red Internacional de Investigadores en Motricidad Humana, en la cual se representa a la motricidad como una nueva ciencia del hombre en la búsqueda permanente del desarrollo humano. Bueno, aquí como comentaba mi compañera Sabrina, la motricidad humana a través de la historia, ¿cierto?, pasa desde un paradigma simplista a uno complejo, y esto se puede ver en distintos aspectos, como por ejemplo en el entrenamiento. En un paradigma simplista, el cuerpo, el deportista, está bajo pensamientos, por ejemplo, como un cuerpo objeto, un aprendizaje motor y conceptos biofisio-motrices. Y en un paradigma complejo, el mismo deportista estaría bajo otros paradigmas, otros conceptos, como puede ser el carácter histórico, social y cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la historia, la motricidad, la educación física, se vale de estos conceptos como el aprendizaje motor, la biología, la fisiología, pero trasciende y se mezcla, se entremezcla y se potencia con una nueva mirada que pone el ojo más en lo humano, como puede ser el carácter histórico-social que ya nombré anteriormente. Bueno, la relación entre motricidad y educación física, antiguamente, ¿cierto?, estaba vinculado en su inicio al racionalismo de René Descartes en el siglo XVII, en el cual el énfasis estaba puesto en el dominio y el adiestramiento del cuerpo, que debía estar garantizado por el Estado, la escuela y el aparato clínico, ¿cierto? De ahí nace la escuela, ¿cierto?, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, la gimnasia, el deporte, desde una visión de higiene, que es lo que uno pudiera pensar de que esta nueva educación física y salud tiene su origen, ¿cierto?, en 1950, que ya data de más de 70 años. No una visión tan moderna, porque ya desde ese punto de vista se está viendo el tema de bajar los índices de sedentarismo, bajar los índices de obesidad, que son los mismos que están actuales hoy día, pero se queda solo en eso, ¿cierto?, en una visión médica y clínica. Bueno, la motricidad humana y la educación física, desde un paradigma de la complejidad, se ve fundamentado por varios autores, dentro de ellos los más importantes, por ejemplo, Pierre Parlevas, con su visión de la sociomotricidad, en el que entiende que toda acción motriz representa un fenómeno social y un fenómeno de comunicación, de interrelación entre las personas. También este paradigma de la complejidad nos entrega una visión ya no dualista, sino que un cuerpo sujeto, y que se educa mediante la educación del movimiento, y no para el movimiento. Merleau-Ponty nos entrega el concepto importante de corporeidad, que es él dice que es una construcción social
que se desarrolla mediante un proceso de humanización, o sea que ha descartado todo paradigma de que las personas o los niños o el cuerpo es una tabula rasa, una página en blanco, sino que es un proceso de transformación social que se va dando por la propia experiencia. Y la psicomotricidad de Jean Le Bourge, francés, pedagogo y sociólogo, que él desarrolla el concepto de psicomotricidad, ¿cierto? Que es súper común, y nos entrega la motricidad como un principio pedagógico, el acto motor. Y él se vale también de otros aspectos de otros psicólogos importantes, como Wallon en aspectos genéticos, Piaget en la psicología cognitiva y Freud mediante el psicoanálisis. ¿Sí? Bien, a modo de conclusión, lo que podemos decir es que este documento lo que pretende es enmarcar y contextualizar la motricidad humana y la educación física de hoy, explicar un poco sus bases, ¿cierto? Los que fueron los pioneros en ciertos aspectos, y entregar una base teórica de qué es lo que es y qué es lo que fue y ya dejó de ser, ¿cierto? Así que... Claro. Sí, pues además este documento da a entender, ya como se habló anteriormente, un documento bastante antiguo, del año 56, no, 96. Sí. Y da a entender de que las cosas no han cambiado durante estos 12 años, que básicamente lo que busca la educación física es, como decía anteriormente mi compañero, de evitar el sedentarismo, de evitar esta pandemia de lo que es la obesidad, y también busca promulgar en los niños o en las personas que practican esta educación física el hábito de higiene y salud corporal. Así que eso sería lo que habla este documento. Muchas gracias.